Muy buenas tardes. A nombre de la Universidad Gestal de Diseño les doy la más cordial bienvenida. El motivo de este evento es la presentación de un examen profesional de la licenciatura en Diseño Industrial. A continuación, explicaré la mecánica del evento. Se dará lectura del protocolo de examen de una tesis. El sustentante presentará su exposición en un promedio de 20 a 30 minutos. Al término de esta exposición, el secretario llevará la voz del jurado y dará inicio a la ronda de preguntas, iniciando por el vocal, prosiguiendo con el secretario y finalizando con el presidente. Al concluir la ronda de preguntas, el secretario anunciará la salida del recinto para la deliberación del jurado. Una vez concluida la deliberación, el presidente del jurado dará lectura del acta de examen y tomará la protesta de ley correspondiente. Le pedimos al público guardar silencio, apagar sus celulares y no distraer al sustentante. En la ciudad de Jalapa, Enríquez, Veracruz, siendo las 12 horas del día 27 de junio de 2014, estamos reunidos para efectuar la evaluación de la tesis para obtener el título de licenciado en Diseño Industrial sustentado por Dafne Carmina Ríos Cázares, con el documento Diseño de moldes para objetos comestibles. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenos días. Soy Dafne Carmina Ríos Cázares y voy a presentar el proyecto que desarrollé para obtener mi título de licenciada en Diseño Industrial. Fue diseño de moldes para objetos comestibles. Primero voy a hablar un poco acerca del marco histórico de los moldes. Daré algunos referentes y analogías que utilicé en el desarrollo del proyecto. Después voy a hablar algunos de los factores de diseño que tienen que ver en el diseño de producto y finalmente voy a hablar acerca del proyecto. Bueno, diariamente interactuamos con objetos, pero muchas veces no nos damos cuenta de cómo se elaboran. Existen tres formas de fabricar objetos: separar material, unir material o moldearlo. El proceso de conformación por moldeo ha tenido mucho éxito, ya que es uno de los que tiene una menor pérdida o desperdicio de material, y esto recae en el diseño de moldes. El diseño de moldes va a ser lo que va a determinar la calidad del producto y, por lo tanto, su costo de fabricación. ¿Pero qué es un molde? Un molde es un instrumento en el que se vierte un material denominado colada que al extraerse tomará la forma del contenedor. Existen dos tipos de moldeo: el moldeo por suajado, en el que se aplica presión en el molde, como en los moldes de galleta, y el moldeo por contención, en el que se vierte un material y ocurre un cambio de estado en la colada, como en el caso de las gelatinas. Los moldes han evolucionado en función del ser humano y sus necesidades, por lo tanto, van de la mano de la tecnología y los materiales. Ahora voy a hablar un poco acerca de la historia de los moldes en función al desarrollo de los materiales. La madera fue uno de los primeros materiales en utilizarse. En el siglo XIV, este molde fue utilizado por las dinastías Ming y Qing para elaborar alimentos de harina. Posteriormente, en el siglo XVIII, fueron muy populares los moldes personificados. Este es un molde elaborado de madera de peral que sirvió para hacer pan de jengibre. La madera es un material fuerte y resistente. Sin embargo, al ser una fibra orgánica, permite la formación de bacterias. A su vez, la elaboración de cada pieza requería del tallado individual y de un proceso artesanal, por lo que fueron desplazados por los metales. Este molde fue muy popular en 1860. Vemos una evolución de molde de más de una pieza y en la parte superior vemos el vertedero, por donde se vierte la colada. En 1870, Frederick Anton Reiche fue una fábrica que se creó para hacer moldes de metal. Tuvo mucha popularidad ya que tenía una gran diversidad de productos. Y bueno, en el siglo XX tenemos el auge de la industria alimentaria y podemos ver la evolución de este molde rotatorio utilizado por la empresa Oreo, en el que ya está enfocado a una producción muchísimo más industrial. El metal se caracteriza por ser un material tenaz y esto permite la forja y la fundición, por lo que se pudieron elaborar moldes con piezas mucho más complejas de varias partes, machimbrados, ensambles y bisagras. Y bueno,
La Segunda Guerra Mundial también trajo como consecuencia el desarrollo de nuevos materiales, como los polímeros. En 1946 surge Tupperware, que fueron los primeros contenedores elaborados a través del moldeo por inyección. En 1985 se origina Chocolate World, que fue una fábrica creada para elaborar moldes de polímeros, como en este caso vemos un molde de policarbonato que brinda brillo al material o al producto que sale de él. Y en el siglo XXI tenemos a Silicon Zone, que fue una empresa destinada para elaborar productos de silicón. Aunque los polímeros surgieron como imitaciones baratas de otros materiales, su carácter flexible les dio la posibilidad de hacerse pasar por otros materiales y por eso se han convertido en una opción bastante económica y viable al elaborar moldes. Ahora voy a hablar un poco acerca de los referentes y analogías que utilicé en el desarrollo del proyecto. Pero para explicarlos necesito explicar primero qué es el food design. El food design tiene que ver no solamente con combinar el diseño y la comida. El food design ve la comida como un material y se involucra con su preparación, su historia, su cultura, los instrumentos que se utilizan para prepararla y la interacción que se tiene al momento de comer. Los referentes que voy a presentar a continuación buscan redefinir la interacción que tiene el usuario con la comida. Este es el primero, Popsy Iced Pop Mold, que es un molde elaborado de silicón libre de bisfenol. Esto significa que se puede vaciar material orgánico sin que sea tóxico o dañino para la salud. A su vez, este material permite que se creen formas bastante complejas sin que haya ningún problema para desmoldar las piezas. SXL Cake es un molde que surge para resolver la problemática de dividir las porciones en una fiesta o celebración. Lo que este molde plantea es, jugando con diferentes alturas y grosores, predeterminar estas porciones para así resolver con humor un problema cotidiano. Dinset de Metallic Graset son una serie de contenedores que al momento de desplegarse se convierten en un mantel individual, de esta manera delimitando el espacio del usuario y que se permita tener un momento o un espacio para comer. Cookie Cup es un producto alimenticio que combina una taza con una galleta. La manera en la que funciona es que tiene un recubrimiento de azúcar en la parte interior, que funciona como un aislante entre el líquido y la galleta. A su vez, este recubrimiento permite que se endulce la bebida y se puede ir bebiendo y combinando, como en el caso de un barquillo en el que desaparece el contenedor. Y Give 5, que son una serie de 5 dedales de chocolate, que su forma hueca permite que se coloquen en cada uno de los dedos para que el usuario pueda degustarlos y disfrutar del derretimiento del chocolate. La comida ha tomado un carácter bastante artificial e industrializado. Lo que el food design busca es alejarse de la comida como una acción robótica y concentrarse en el placer de comer y la comida como una actividad sensorial y emotiva. Ahora voy a hablar un poco acerca de los factores de diseño en el diseño de producto. Aunque el diseño de producto involucra muchos aspectos, se han dividido en 5 factores: ergonomía, producción, función, estética y sustentabilidad. Ahora voy a hablar un poco acerca de cada uno de ellos, así como los conceptos, teorías y principios que utilicé para desarrollar el proyecto. La ergonomía es una disciplina que tiene que ver con la interacción con los objetos y sistemas. Aunque generalmente se piensa la ergonomía como un acercamiento físico, ha evolucionado a un acercamiento un poco más integral, como la ergonomía cognitiva. La ergonomía cognitiva tiene que ver con la percepción del usuario y la relación usuario-producto. Tiene que ver con la percepción sensorial del objeto, su estética y posteriormente cómo será la respuesta motora del usuario. El diseño emocional es una disciplina que se enfoca en el tipo de interacción que se tiene con los objetos, pero también en las emociones que llegan a despertar muchas veces en nosotros, ya sean positivas o negativas. Existen 3 tipos de diseño emocional. El diseño visceral, que tiene que ver con la apariencia de los objetos y el impulso que tenemos al verlos. El diseño conductual, que tiene que ver con su comportamiento, o sea, cómo funciona. Y el diseño reflexivo, que es cómo se siente el usuario después de utilizarlo y la imagen que proyecta a la sociedad. El siguiente factor es la producción. Como diseñadores industriales, nuestro objetivo es dar vida a un producto, y esto también se hace eligiendo los materiales adecuados y los procesos de manufactura.
Al elaborar un proceso a través del moldeo, se utiliza un molde o matriz y este dará origen al producto. Ahora voy a hablar un poco acerca de las etapas que se consideran en el diseño de moldes. Primero se diseña la pieza, ya que se necesita conocer la complejidad para determinar cómo va a elaborarse. Después se selecciona el material que va en función de las unidades que se van a producir y el proceso de manufactura al que va a ser sometido. Posteriormente se generan las particiones en la pieza, que son en cuántas piezas necesita dividirse para ser sacada con los moldes. El ángulo de desmoldeo, que es para evitar el aprisionamiento de la pieza dentro del molde. El espesor, que va a depender la rigidez que va a tener el molde, y bueno, eso también va en función del proceso de manufactura. Y los mecanismos de desmoldeo, que son para facilitar la liberación de las piezas en el caso de una producción industrial. Sin embargo, estos mecanismos muchas veces también dejan algunas marcas en las piezas, como las que vamos a ver a continuación. La rebaba del canal de colada, que es la que se ubica en la parte superior, es por donde se virtió el polímero en el molde. Las marcas del eyector son las que dejan los mecanismos de desmoldeo al expulsar la pieza fuera del molde. Las líneas de separación, que son en donde se generaron las particiones y las piezas del molde fueron unidas. La rebaba, que es el polímero que sale del molde y quedan como formando unas pequeñas aletas. Y ahora voy a hablar un poco acerca del siguiente factor, que es la función. La función tiene que ver con la utilidad que desempeña un objeto. Por ejemplo, una cubeta sirve para contener agua. Sin embargo, dependiendo de las necesidades del usuario, este lo va a usar como un banquito o como un molde para construir castillos de arena. Existen dos tipos de molde. Los moldes rígidos, que están enfocados a un uso industrial, ya que funcionan como una herramienta para repetir la misma pieza. Y los moldes flexibles, que surgen con los polímeros y evitan muchos de los problemas de desmoldeo, ya que se puede vertir el polímero y posteriormente cortar o estirarlo para sacar la pieza. Por eso se han convertido en uno de los tipos de moldes más accesibles para los usuarios. La estética es el siguiente factor, tiene que ver con los atributos derivados de la forma, los atributos sensoriales como el color o la textura. La teoría de la forma fue una que sirvió como base y desarrolla una serie de conceptos de la percepción que nos permiten organizar la información y construir relaciones. Estos fueron algunos de los conceptos que utilicé al desarrollar el proyecto: concavidad, proporción, coherencia formal, líneas de tensión y continuidad. También me apoyé de dos geometrías, la geometría proyectiva y la geometría topológica. Otro movimiento que sirvió de apoyo fue el constructivismo ruso. Fue un movimiento que se dio de 1913 a 1930 y que genera una serie de conceptos que buscan interpretar su forma y su efecto en el espacio. Estos fueron algunos de los que utilicé y aunque puedan parecer similares, son diferentes. Por ejemplo, rodear es un poco diferente a abrazar, ya que abrazar implica la aplicación de fuerza, que es un poco diferente a envolver, ya que ocurre en más de un sentido. Y también me apoyé del diseño sensorial. Generalmente se piensa que percibimos a los objetos solamente con la vista. Sin embargo, hay otros factores como el grosor, la textura o la temperatura que brindan una retroalimentación al usuario y fomentan un poco más que se genere una experiencia más completa. El último factor es la sustentabilidad, que tiene que ver con el desarrollo de productos que se involucran en todo el ciclo de vida. En mi proyecto me enfoqué en dos: la durabilidad, que tiene que ver con rechazar la obsolescencia programada, diseñando productos que mantengan sus atributos a lo largo del tiempo, y el carácter de modular, que tiene que ver con el reemplazo de piezas y configuraciones, piezas que puedan generar varias configuraciones. Ahora voy a hablar del proyecto. Bueno, el objetivo de este proyecto era revalorizar o reinterpretar la relación que tiene el usuario con la comida. Esto se hace a través de un molde. El molde funciona como un instrumento que le permite al usuario involucrarse en el proceso de creación y generar una serie de objetos comestibles.
El proyecto inició con el chocolate y la carga conceptual que encierra. Sin embargo, se buscaba que no solamente se generaran formas de chocolate, se buscaba alejarnos de la connotación formal y brindar una función a este producto. Por lo que se comenzó buscando una serie de imágenes para realizar una lluvia de ideas visual de objetos que sirvieran como pauta para brindar una función a estos objetos. Una vez que se realizó la lluvia de ideas, se generaron diferentes categorías para determinar qué función era interesante o planteaba algo nuevo en el campo de los objetos comestibles. Estas fueron las 3 categorías. La primera fue el diseño de joyería comestible, la segunda fue el diseño de objetos que se colocan sobre otros objetos y la tercera fue el diseño de un juguete u objeto modular. Sin embargo, se consideró que las características de lúdico o modular podían fácilmente incluirse al desarrollar las otras 2 propuestas. Posteriormente se pasó a una fase de exploración 3D, apoyándome de conceptos constructivistas que facilitaran el brindar una función y de la geometría topológica. Aquí podemos ver un poco la ramificación y evolución de cada una de las ideas. Una vez que se terminó con la fase de exploración 3D, se intentaron lograr familias para determinar qué función era la que tenía cada uno de estos objetos. Surgieron 3 familias. La primera, que fue de objetos que pudieran combinarse con alimentos, como con galletas o un helado. La segunda, de accesorios que se colocaran sobre otros objetos, o sea, objetos que sirvieran como un elemento de transición entre una taza, una copa, un tazón y el chocolate. Y la tercera, de un diseño de objetos decorativos, un poco más enfocado hacia la repostería. La opción seleccionada fue la segunda, ya que era la que planteaba una función más clara y práctica al usuario, y a su vez era la familia que tenía más integrantes y tenía más potencial de desarrollo. Aquí vemos la familia de los 6 chocolates. A continuación voy a hablar un poco acerca de cada uno y cuál es su función. El primero es órbita. Al repetir un módulo se genera una circunferencia que puede colocarse en el platón. La intención de este objeto es que el usuario pueda tomar cada módulo y combinarlo con una guarnición ubicada en el centro. El siguiente chocolate es inserto, que tiene un pequeño hueco en el centro que le permite colocarse en la taza, pero sin embargo, al ser su lenguaje formal, el de insertar, también puede sumergirse en un helado o en un pastel. El siguiente chocolate es foro, que surge de la interacción de los piercings con los labios. Cuenta con una pequeña concavidad que permite almacenar el labio para que el usuario pueda jugar con el derretimiento del chocolate. También esa concavidad le permite colocarse en la taza y con el calor que emitirá la bebida se derretirá el grosor central, permitiendo que uno de los lados caiga dentro de la bebida. Al analizar el concepto de contener surgieron 2 chocolates. El primero, que fue controversia, con un carácter un poco más sofisticado, cuenta con un pequeño corte que le permite colocarse en la taza. A su vez, tiene una concavidad que le permite ser rellenada con crema batida, fresas, frutos secos, ya dependerá un poco de la creatividad del usuario, o también con algún relleno líquido, para que el usuario pueda combinarlo con la bebida que está tomando. Y el siguiente chocolate tiene una forma un poco más alargada que le permite soportarse a sí mismo, y al colocar objetos de peso en la concavidad, este se alza, invitando al usuario a tomarlo por el mango. Sirve como una cucharita. Y el último de los chocolates, que es orillar, tiene la forma de un perfil hueco que le permite colocarse en el filo de la taza, y a su vez tiene un pequeño bajorrelieve en esta zona que le indica al usuario en dónde debe de colocar sus labios. La manera en la que funciona es que el usuario puede beber de él y de esta forma combinar el chocolate con su bebida. Una vez que se definieron cada uno de los chocolates, se pasó al diseño de los moldes.
Primero se determinó que serían de uso doméstico, lo que significa que están destinados a un bajo volumen de producción y que muchas veces van a ser utilizados por usuarios principiantes o inexpertos. Posteriormente se ajustaron cada una de las piezas para que pudieran ser moldeadas y así fue como surgieron dos familias. La primera familia de moldes sencillos para usuarios principiantes y la segunda familia de moldes dobles para usuarios más experimentados. Al definir la configuración que tendrían las piezas en el molde, se experimentó con diferentes configuraciones. Sin embargo, al experimentar con la pieza órbita surgió el acomodo radial. Este acomodo brindaba las cualidades de ser estético, ordenado y optimizar el espacio, por lo que posteriormente se experimentó con el resto de las piezas. Así fue como también surgió la idea de un diseño modular, en el que, al ser el módulo orbital de mayor tamaño, se planteó que el módulo pudiera estar en el exterior y así ser reemplazado por los diferentes módulos interiores. Aquí vemos los moldes sencillos y en esta imagen vemos los moldes dobles. También se consideró que al ser este módulo el que siempre se encontraría en la parte exterior, también podía cumplir la función de un asa, de esta manera facilitando la utilización y el manejo del molde, brindándole un carácter mucho más ergonómico. Al explorar formalmente el diseño del asa, se buscó que tuviera coherencia formal con cada una de las piezas y con el molde, y que indicara claramente cómo debía de sostenerse, por lo cual fue seleccionada la segunda opción, ya que era formalmente sencilla, indicaba claramente cómo debía de tomarse y planteaba un uso optimizado del material. Posteriormente se pasó al diseño volumétrico del asa. Inicialmente se planteó que el volumen podía colocarse en la parte inferior para brindar un agarre más cómodo. Sin embargo, como la altura de la base con el asa era muy baja, esto imposibilitaba un poco que el usuario accediera al asa, por lo que se colocó un volumen en la parte superior. A su vez se estudiaron un poco los movimientos generados al utilizar el molde, que sería vertir el chocolate, quitar el exceso, transportarlo al refrigerador, esperar a la solidificación, extraerlo y posteriormente desmoldar cada una de las piezas. Al analizar estos movimientos, se consideró que al tener un agarre simétrico, el esfuerzo generado por las muñecas era innecesario, por lo que se desfasaron un poco para generar un agarre mucho más cómodo. Aquí vemos la propuesta final del asa, en la que observamos el volumen en la parte superior, que complementa cómodamente el ángulo interior de la mano, y a su vez funciona para delimitar la zona de agarre con la zona de colada. Al estar las manos colocadas un poco más arriba que el molde, alejan las manos del usuario de que puedan sufrir quemaduras por el chocolate. Aquí vemos el glosario de las piezas. A la izquierda son los objetos comestibles y del lado derecho cada uno de los moldes. Y estas serían las configuraciones que se generarían. El material que se plantea para la producción de este molde es el silicón, ya que es un material que resiste temperaturas tanto muy cálidas como muy frías, lo que le permite ser utilizado con casi cualquier material. En cuanto al mantenimiento del molde, puede ser lavado fácilmente con agua y jabón, incluso en el lavavajillas. Aquí podemos ver el molde de inserto, la parte superior e inferior, en la que vemos este pequeño desnivel que sirve para caer sobre el asa. Y aquí lo vemos ya combinado con el asa, así como los objetos de chocolate. En esta animación podemos entender un poco mejor cómo se realiza el ensamble. El módulo interior cae sobre el exterior, quedando al mismo nivel, y de esta manera se puede vaciar chocolate en cada uno de los orificios y posteriormente eliminarlo. La manera en la que funciona o se genera el ensamble en los moldes dobles, tienen un pequeño prisma ubicado en el centro, pentagonal si las piezas del molde son 5 o triangular. Y la manera en la que funciona es que la base cuenta con este prisma extruido y la tapa cuenta con una perforación. De esta manera se coloca la tapa sobre la base y se genera un ensamble bastante sencillo, intuitivo y que disminuye el rango de error para que, sin importar de qué lado lo ensamble el usuario, no haya ningún problema. A su vez,
Este molde cuenta con unos orificios en la parte superior. De esta manera, si se llena de chocolate y posteriormente se cierra, las burbujas que podrían formarse pueden salir fácilmente por estos orificios. A su vez, si se ha vertido demasiado chocolate, este puede salir fácilmente por los orificios de la parte superior. En este molde existió la problemática de que la parte más alta de las piezas se ubicaba en el centro, por lo que iba a ser un poco inestable. Por eso fue que se colocó un trípode en la parte exterior que sirviera como soporte y mejorara la estabilidad del molde. Aquí podemos ver cómo se realiza el ensamble del molde doble. También cae el módulo interior sobre el exterior, se elimina el chocolate y posteriormente se ensambla la tapa. Este módulo funciona un poco diferente, ya que se vacía cerrado. Primero se cierra el molde y posteriormente se vierte el chocolate por los orificios de la parte superior. Y bueno, aunque se planteó el chocolate como un material inicial, el molde puede ser utilizado con casi cualquier material. Sin embargo, el chocolate es un material bastante susceptible, lo que impide que pueda llegar a ángulos muy agudos o picudos. Esto se consideró en el diseño de cada una de las piezas, pero puede funcionar perfectamente con cualquier otro material. Ahora vamos a ver el producto terminado. Este es un molde de silicón elaborado con silicón de grado alimenticio. Y bueno, el silicón perceptivamente tiene el lenguaje de ser un material amable, flexible y adaptable que va de la mano con lo que busca transmitir el molde. A su vez puede aplicarse de color fácilmente, por lo que podría colorarse de cualquier color, aumentando la llamatividad y atractivo del producto. Aquí vemos el proceso de vaciado del molde, en el que su cualidad translúcida ayuda ya que el usuario puede ver el nivel de vaciado. Y aquí vemos un poco mejor el desmolde. La cualidad antiadherente del silicón ayuda bastante a que se quite fácilmente la tapa y a su vez puede estirarse o flexionarse para que las piezas se liberen fácilmente. Aquí vemos el molde órbita, que también se plantea que sea elaborado de silicón. Y bueno, al tener un grosor y una forma, permitirían que el usuario tenga un agarre bastante seguro y cómodo. Aquí vemos al usuario desmoldando las piezas. Y aquí podemos ver la imagen del molde órbita combinado con el módulo interior. La intención de estos moldes es que el usuario vaya aprendiendo o evolucionando con ellos. El usuario puede iniciar con los moldes destinados para principiantes, pero probablemente posteriormente pueda utilizar o arriesgarse con los moldes dobles o para más experimentados. Ya dependerá un poco de la evolución del usuario y cómo va explorando su creatividad para vaciar diferentes materiales. Y aquí podemos ver los objetos comestibles en contexto. La intención es que el usuario se pueda dar un tiempo de explorar cada una de estas funciones y degustar y disfrutar del placer de comer chocolate, y no solamente meterlo a su boca y masticarlo. En cuanto a la producción, se plantea como proceso de manufactura el moldeo por compresión. Es una alternativa al moldeo por inyección que requiere de una maquinaria con menor mantenimiento. Sin embargo, una de las desventajas es que existe una mayor duración en el ciclo, ya que se tiene que vaciar el polímero y esperar a que catalice. Aquí podemos ver un ejemplo de anillas para baño, en el que se vierte el silicón y posteriormente se cierra el molde. El proceso de producción de este molde sería más o menos así. Primero se prepara el contramolde, se coloca desmoldante en cada parte, se prepara el polímero, se vierte en el molde, se coloca en una cámara de vacío para eliminar las burbujas, se espera a que catalice y posteriormente se puede desmoldar la pieza. En cuanto a los costos de proyecto, se
Se tomó un presupuesto basándose en que se creara una empresa destinada a fabricar estos moldes, incluyendo toda la inversión de maquinaria, mobiliario y el desarrollo del proyecto. Esto se dividió entre una cantidad proyectada anual de 6.048 piezas, lo que nos da un costo de 252 pesos. Este precio incluiría el módulo exterior con un módulo interior. Y bueno, como conclusión de este proyecto, puedo decir que me permitió sumergirme un poco a la atmósfera del food design y creo que eso me permitió aprender que lo que me gusta de diseñar productos es el hecho de diseñar objetos que brinden una experiencia o generen placer en el usuario y que éste tenga una interacción mucho más cercana con él. Una de las desventajas del proyecto o uno de los retos fue el poco acceso a la tecnología, ya que al ser moldes están destinados a un uso industrial y bueno, fue un poco difícil tener acceso a esto en Jalapa. Sin embargo, este me permitió conocer, sumergirme un poco en las atmósferas de diferentes makers o personas que se dedicaban a oficios. Y bueno, creo que esta es una de las facetas a las que nos vamos a estar enfrentando como diseñadores industriales, que es a resolver productos y a relacionarnos con personas de diferentes disciplinas. Gracias. Bien. Hola. Muchas gracias por la exposición, Dafne. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, iniciando con el vocal, luego secretario y finalmente el presidente. Dafne, bueno, primero quería felicitarte por tu documento, tiene mucho detalle, tiene un hermoso diseño editorial, las fotografías también están chulas, las guías de lectura, me pareció interactiva y divertida. Felicidades por eso. Gracias. Creo que, o observo que aprovechaste muy bien todos los conocimientos adquiridos en la carrera, como que veo cada materia que tomaste y por ahí va un poco la primera pregunta, sería que hablaras un poco de tu equipo de trabajo. Considero que como diseñadores a veces somos integradores, no podemos ser todólogos, sino que nos dedicamos como a ir y preguntar con alguien, a ver, platícame del food design, platícame del chocolate, ayúdame con esto. Creo que es una parte del diseñador industrial. Si me pudieras comentar un poco de la gente que te rodeaste, tanto tus maestros como gente de fuera. Bueno, el proyecto se originó con José de la O y bueno, lo comenzamos a desarrollar. La intención era que buscáramos un artesano y con este artesano desarrolláramos un producto y así fue como surgió el interés por el chocolate. Y bueno, también desarrollé este proyecto inicialmente con Cris y José de la O también fue el que nos sugirió un poco la idea del food design, así que también como que por ahí comenzó un poco. Y para la elaboración de los moldes fueron impresos en 3D, bueno, los contramoldes y en el caso del molde órbita fue totalmente impreso en 3D, entonces también tuve la ayuda del impresor, que no solamente funcionó, bueno, no solamente me ayudó como un impresor, sino que me ayudó a corregir algunos detalles para que el precio de las piezas no fuera tan elevado o para optimizar el espacio. Y también tuve la ayuda de un joyero, que él me prestaba la cámara de vacío porque el silicón es súper viscoso, entonces si solamente se vaciaba quedaban muchísimas burbujas, entonces pues llegamos a él prácticamente por suerte con una joyera que habíamos trabajado en un semestre anterior, nos dio su contacto y así fue como comencé a trabajar con él. Pero bueno, obviamente no solamente iba y me prestaba su cámara de vacío, también se involucraba en el proceso y hacíamos pruebas y no funcionaba y hay que intentar otra vez hasta que por fin funcionó. Gracias. Y la otra, tu proyecto, bueno, ahorita en la sociedad veo como muchas cosas que la gente hace. ¿Cómo me puedo explicar? Bueno, la pregunta sería, ¿qué valor social tiene tu producto? Porque
es un producto muy divertido, de cocina, pero ¿qué le puede aportar como a la sociedad, a un adulto, a un ser humano? Ahorita que hay mucho descarrilado, o que habemos, no sé. Bueno, también la intención de este molde, al brindar una función a cada uno de los objetos, es que el usuario pueda comer una menor porción de chocolate, pero que disfrute cada bocado. También iría un poco de la mano de disminuir el consumo de chocolate para evitar un poco la obesidad. Y esto se haría ya que el usuario está interactuando con el objeto, lo está disfrutando y de esta manera no solamente está como atascándose. Y bueno, creo que ese sería como el impacto social que podría tener. O sea, estoy promoviendo como una nueva manera de comer chocolate, pero que también puede llegar a ayudar a la salud. Bueno, espero. Bueno, pues igual, primero que nada, muchísimas felicidades por tu trabajo, por tu tesis, por tu diseño editorial, por el desarrollo del proyecto, por cómo llevas todo el documento a lo largo de tu tesis. Y también por tu presentación, ¿no? Tienes mucha fluidez, tienes mucha seguridad, explicas muy bien todos los conceptos que, como dice Dani, aplicaste muy bien a tu proyecto que aprendiste durante la carrera. Entonces, para mí yo creo que un examen profesional es para que el alumno se luzca y creo que el objetivo está más que logrado. Muchas felicidades. Gracias. Primero que nada me gustaría, sobre todo, saber, y no se mencionó y que como es muy importante, muy esencial para poder desarrollar un proyecto, es saber qué es lo que te llevó a hacer este proyecto. O sea, ¿cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el punto en qué momento te vino la idea hacer esto? Más que nada como justificación de tu diseño, no nada más hacer diseños por hacerlos, ¿no? Bueno, creo que al analizar los objetos que existían en el mercado de chocolate o los diseñadores que habían diseñado productos de chocolate, lo que me llamaba la atención o lo que me interesó es que muchos de estos objetos no tenían ninguna función, o sea, solamente era generar una forma bonita o una forma picudita, pero no existía como una justificación de por qué estoy haciendo un chocolate en forma de conito, o sea, ¿para qué sirve? Entonces, así fue como surgió esta idea. O sea, no propongo hacer moldes en forma de corazón porque está de moda, sino plantear una función que el usuario pudiera disfrutar y utilizar. Y así fue como surgió el proyecto. Gracias. Hola. Sí. La otra pregunta es, mencionas los factores de diseño. ¿Te puedes poner en la...? Sí. No sé si está muy complicado. Ah, no, ¿verdad? No, eso no es un chorro. Donde enlistas tus factores de diseño. Sí, sí, en el platito. Aquí. ¿Está? Sí. No. Creo que nos explicaste todo menos sustentabilidad. Sustentabilidad, en realidad creo que es el factor más débil en mi producto, ya que pues propongo elaborarlos de silicón y el silicón no es un material que se degrade. Sin embargo, es un material que dura para siempre y bueno, mantiene su calidad por bastantes años, entonces el usuario podrá disfrutar hasta que se rompa de este tipo de molde. Entonces creo que esa es una de las ventajas, es un producto con muy buena calidad, sin embargo no es muy sustentable, su acercamiento no es muy sustentable. Sin embargo, pues creo que el carácter de modular también tendría como un poco que ver en ese factor, ya que el usuario solamente puede comprar los tipos de molde que necesita y no necesita comprar como todo el paquete. Y creo que eso sería todo. Ok, sí, creo que es muy importante el diagrama que pones, ¿no? Que la sustentabilidad engloba prácticamente todos los factores. Bueno, en realidad son 5 factores, pero la sustentabilidad tiene que ver con todos. Y creo que la parte débil de tu proyecto es el desecho de tu material, pero manejas muy bien durante tu documento, no tanto en la exposición, el hecho de crear un vínculo emocional con el usuario, ¿no? La gente de pronto empieza a comprar sus objetos por tenerlos, los tiene 10 minutos y los tira. Entonces, el crear este vínculo emocional con el usuario y el decir, lo quiero y no lo voy a tirar y se lo voy a heredar a mi hijo y ese hijo al hijo y tal, hace que mínimo se extienda un poquito más el momento de desechar, ¿no?
Eso es muy, muy buen argumento para ese aspecto. Solo tengo duditas muy pequeñas. Una es, nos diste el costo del molde con todas las 2 piezas. Entiendo que si yo tengo el molde órbita, puedo ir comprando repuestos de molde base, digo, de los moldes como internos, ¿no? Sí. ¿Tienes el costo del molde interno? No, por No. separado no. Ya, ok, bueno. Pero bueno, supongo que se vendería como el paquete, pero también los repuestos, para que no necesariamente tengas que comprar el paquete otra vez. Sí. Y ya finalmente creo que es muy importante, bueno, no sé, a mí me gusta mucho cómo manejas los diseños, cómo manejas todas las formas y la función que le das al chocolate interactuando con el usuario y la comida, ¿no? Entonces sería también bueno que le dieras una extensión a este proyecto, que no lo dejaras aquí, que buscaras desarrollarlo pues ya a manera de negocio, porque se me hace muy interesante la aplicación, el diseño y todo el argumento que tiene consigo. Felicidades. Gracias. Felicidades, Dafne. Gracias. Felicidades no solo por el documento, por tu desempeño académico durante estos 4 años y medio. Es un gusto tener alumnos con esta pasión. Nos hace crecer como maestros y llegar felices a las aulas. Muchas gracias, primero. Gracias. Las preguntas son muy pequeñas. La primera es, mencionaste que hay otros alimentos con los que se podría utilizar tu molde. ¿Qué otros alimentos consideras que puedan hacer uso de tu molde? Bueno, podría servir también para crear hielos, gelatina, caramelo, pues podrían ser como tipo calaveritas de azúcar o… ¿qué otro material podría ser? También podría servir para hornear, o sea, como puede ser fácilmente horneado, se puede generar panecito o muffincitos de esa forma. Gracias. La otra es un poquito más compleja. Si retomaras este proyecto en tu maestría o en algún otro nivel de investigación, ¿cómo lo ves o hacia dónde lo ves reflejado y junto a qué áreas de investigación o con qué otros compañeros investigadores, obviamente de tal vez otras líneas, te apoyarías? Cuando veas a futuro tu proyecto, no solamente en la comercialización, sino en el desarrollo y la investigación, ¿dónde te gustaría que creciera? Creo que me gustaría que hubiera otras opciones de materiales, no solamente silicón, sino que pudiera ser también policarbonato, ya que, bueno, al producir los objetos de chocolate, la chocolatera me comentó, ellos utilizan moldes de policarbonato, ya que los chocolates salen súper brillosos. Entonces, creo que me gustaría experimentar con otros materiales y, bueno, también darle como un poco el giro o enfocarlo a un uso industrial, o sea, que no solamente pudieras comprar los moldes, sino que pudieras también comprar los chocolates, o sea, que compraras como un molde mucho más grande, que ya pudiera caber en hornos y así aumentar como la producción del molde. Y en cuanto al desarrollo de los objetos, creo que me gustaría como crear una nueva familia de chocolates, ok, ya tengo estos que sirven como para combinarse con la comida, pero ¿qué otro tipo de chocolate pues se podría crear, ¿no? Experimentar y generar una nueva familia. También, bueno, al comenzar el proyecto existía la idea de los chocolates ergonómicos. Me gustaría poder como justificar la idea de que estos chocolates generan placer en el usuario. Tal vez podría apoyarme de otras disciplinas y generar como estudios en los que se experimentara con las papilas gustativas y ver si el chocolate de verdad está fomentando más las papilas gustativas o es lo mismo que se coma este chocolate a que se coma un Carlos V, o sea, como descubrir si está ocurriendo algo diferente en el usuario. Gracias. Bien, ahora a continuación saldremos del recinto para poder determinar la liberación. Gracias. Pido a todos que se pongan de pie, por favor. Procederé a leer el acta. En la ciudad de Jalapa Enríquez, Veracruz, a las 12 horas del día 27 del mes de junio del 2014, se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores diseñadora industrial Eloísa Jas Melgarejo,
Diseñadora industrial, Daniela Niembro Maldonado, maestra María Gabriela Gutiérrez Pliego, bajo la presencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el título de licenciatura en diseño industrial, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 2006339, de fecha 7 de noviembre del 2006, que sustenta Dafne Carmina Ríos Cázares. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad con mención honorífica. Procederé a tomar la protesta de ley. Dafne Carmina Ríos Cázares, ¿protesta usted que en el ejercicio de su profesión de diseño industrial comprometerá todos sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores éticos al servicio de la sociedad, enalteciendo con su práctica diaria a su universidad y favoreciendo el progreso social en todos sus ámbitos? Si así lo hiciere, que la universidad y la sociedad se lo reconozcan. Si no actuare así, se lo demande. Felicidades. Para concluir este evento, procederemos a tomar la fotografía oficial. La Universidad Gestal de Diseño agradece a todos su presencia.